este libro, este texto, que por supuesto de manera gratuita todos los clientes, todos los asistentes, todos los clientes de PGA Group y de Congresis pues tendrán desde la semana que viene, y que tiene esta misma estructura que quería compartir con ustedes esta tarde, ¿no? Utilizando el acrónimo de coronavirus. Bueno, comenzar de nuevo sin perder la memoria, lo que supone la organización en torno a la tecnología, el teletrabajo o teletrabajo, luego explicaré la diferencia. Repensar esta mentalidad de guerra bélica que muchos dirigentes, no solamente políticos, también empresariales, están utilizando, y repensar la libertad. La importancia de la confianza, lo llamado orquestar la confianza en esta nueva economía, que es una economía precisamente por la confianza que llamamos economía de la suscripción, y donde las empresas, sobre todo tecnológicas, están aprovechando para tener clientes habituales y cobrarles por ello. Parece ser, según los expertos, que no será la última pandemia, entonces tenemos que prepararnos desde el punto de vista inmunológico, sanitario, tecnológico también, para lo que pueda venir. Acabar con la burocracia ya, porque bueno, la burocracia es un invento sobre todo de hace un siglo, pero ha quedado obsoleto, lo comentaré. Verificar coherencia en las empresas y en las personas, impulsar la democracia y el humanismo, relanzar, porque vamos a vivir, ya estamos viviendo, una triple crisis sanitaria, empresarial o económica y de medio ambiente del planeta, y luego finalmente utilizar la tecnología a nuestro beneficio. Y en términos de superpotencias, lo que está pasando entre China y Estados Unidos, pues bueno, con la presidencia de Trump y con Xi Jinping, básicamente. Entonces, bueno, si entramos en el primer capítulo de lo que será este libro, en las primeras ideas, básicamente Yan Liang, que es uno de los grandes de la literatura china, ha tenido varios premios a nivel mundial, él retomaba las clases, salía de la cuarentena el 20 de febrero, entre otras docencias, es profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, y antes de empezar su clase, pues muy ceremoniosamente le dijo a sus alumnos: ¿es que no tenéis memoria? Y él contó que cuando era pequeño, pues sus padres, cada vez que cometía el mismo error o bueno, hacía algo mal, le decían: es que no tienes memoria. Entonces, corremos el riesgo de que cuando esto pase empecemos a correr de nuevo rápidamente y perdamos la memoria, porque, entre otras cosas, ya hubo lo que se llamó la gripe española en 1918, que tuvo entre 50 y 100 millones de fallecidos, justo al término de la Primera Guerra Mundial. Ha habido otras pandemias en la historia del siglo XX, sin embargo, parece que no las hemos aprendido, que no las hemos recordado. Este pensador chino recomienda, y yo lo he practicado, lo estoy practicando con mi hija Zoe, que tiene 19 años, volver a leer El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Frankl sufrió en los campos de concentración, Auschwitz, Dachau, quiso aprender algo de ellos, eso le motivó, le movió para seguir vivo, porque tenía algo que hacer, y bueno, ese libro es uno de los libros sobre pensamiento, desarrollo personal y vital más importantes. Y ya os digo que a media lo estamos leyendo mi hija y yo, esta primera ocasión para Zoe. Yo hacía muchos años que no volvía a leer El hombre en busca de sentido y lo recomiendo encarecidamente. Frankl nos recuerda a Dostoyevsky diciendo que solo temía una cosa, que era no ser digno de los sufrimientos. Por tanto, siempre que podamos salir adelante, y aquí lo más importante es la salud, evidentemente, pero de estos sufrimientos podemos aprender mucho. Y volviendo a Sócrates, volviendo a la filosofía griega, Sócrates decía que una vida sin examen, una vida sin reflexión, no merecía la pena vivirse. Por tanto, tenemos que retomar esto, aprender y utilizar la memoria, como decía Saramago, y la responsabilidad. Este evento, este coronavirus, ¿es un cisne negro o es un rinoceronte gris? Como sabéis, cisne negro, un término de Nassim Nicolás Taleb, de un libro hace unos años, es un evento, es un acontecimiento que nadie podía prever y que tiene un impacto muy profundo. Al principio de esta crisis se dijo que lo que estábamos viviendo era precisamente eso, un cisne negro, algo altamente improbable. Sin embargo, Michel Wicker, analizando la quiebra de Grecia hace unos años en la crisis económica, dijo que la mayor parte de los acontecimientos no son cisnes negros, sino que son rinocerontes grises. Es decir, es un rinoceronte grande que está viniendo, que está llegando, que no tiene tan alta improbabilidad, es decir, que es bastante probable y que evidentemente arrasa con todo.
Y esto que estamos viviendo es, pues muy probablemente ese rinoceronte gris. Si vemos las grandes epidemias de la historia, por lo menos desde el Imperio Romano, los últimos 2000 años, pues de la peste o la gripe antonina de 165, muy bien liderada y gestionada por Marco Aurelio, como luego decimos, pues mató a millones de personas en todo el Imperio Romano. Luego la plaga de Justiniano, la viruela japonesa, y si ya vamos a los últimos años, al siglo XX, pues tenemos desde el SIDA, el ébola, el SARS, la gripe aviar, etc. Con menos impacto en términos de número de fallecidos, con mayor preparación en unos países que en otros. Y, por ejemplo, para reforzar esta idea del rinoceronte gris, Bill Gates, el que ha sido fundador de Microsoft, una de las principales fortunas del planeta, ya en 2015, hace apenas 5 años, está recogido en un TEDx, en un TED, nos estaba advirtiendo sobre la pandemia, nos estaba advirtiendo sobre tomar medidas, no solamente sanitarias, sino también económicas de esta pandemia. Y se refería a una película de 4 años antes, que al fin y al cabo era ficción, pero que es Contagio, una película, bueno, de Kate Winslet, de Jude Law, de Matt Damon, donde además el cartel decía, nada se expande más que el miedo. Es decir, más allá incluso del contagio por un virus, como en la película, el miedo es realmente lo peor. ¿De qué iba el capitalismo? Si estamos adentrándonos en este talentismo que ya se anunció en Davos en 2013 y que parece que hemos olvidado. Bueno, pues anterior a Adam Smith, que es conocido por todos nosotros como el padre de la economía, había una escuela, la Escuela de Salamanca, en el siglo XVI, que era una escuela de filósofos moralistas. Es decir, la economía históricamente ha estado siempre relacionada con la ética y con la moral. De manera que Adam Smith, como sabéis, primero escribe un libro sobre filosofía moral, sobre teoría moral, y después escribe La riqueza de las naciones. Pero no se puede desligar una cosa de la otra. Cuando se empieza a desligar es cuando pensadores como Karl Marx advierten de lo que puede pasar. Probablemente Marx, como se está diciendo últimamente, acertó en el pronóstico del capitalismo, no acertó en la dictadura del proletariado. Pero ya en los años 80, muy recientemente, pensadores como Milton Friedman, y luego me volveré a referir a él, es cuando eliminaron el elemento moral, el elemento ético del capitalismo. Y por eso, últimamente, Thomas Piketty, el pensador francés que ahora está de moda, y otros, cuando hablan del capital del siglo XXI, están refiriendo a un capital pues, que está separado de este sentimiento moral, de este pensamiento ético. Y aquí es donde realmente surgen los grandes problemas. En el año 97, 3 socios de McKinsey, Ed Michaels, Helen Hanfield Jones y Beth Axelrod, empezaron a denunciar la escasez de talento. Y lo llamaron la guerra por el talento. ¿Por qué? Porque no teníamos talento para todos. Porque incluso en países con alto nivel de desempleo, el talento es realmente muy escaso. Escaso en términos de preparación, en términos de actitud, en términos de compromiso. ¿Qué ha pasado en los últimos 23 años con esta guerra por el talento? Pues que se ha ido recrudeciendo. Que, por ejemplo, los estudios de Manpower Group, que se presentan en Davos en enero de cada año, este año la escasez de talento a nivel mundial ha pasado a penuria de talento. Es decir, cuando las empresas están buscando a alguien comercial, informático, directivo, etcétera, en más del 50% de los casos en el mundo, pues tiene serias dificultades para encontrarlo. Y hay casos como, por ejemplo, Japón, donde esa escasez llega al 82%. Hay casos como España, donde en los últimos 18 meses ha pasado del 24 al 41%. Y por lo tanto, repito, estamos más que en una escasez, en una penuria de talento. Y en la crisis económica que ya está con el coronavirus, vamos a seguir sufriendo de esa penuria del talento. Por tanto, una de las primeras alertas sería cuidado por tratar de mantener los puestos de trabajo actuales, no tener nuevas incorporaciones, sangre fresca, diríamos, personas, independientemente de la edad, que tengan talento y que puedan ayudar a hacer la transformación cultural. Porque lo que nos ha pasado hasta ahora es lo que muchos conoceréis, se llama el síndrome de la rana hervida. Una rana tú le pones en una cazuela y vas elevando la temperatura poco a poco y no se va dando cuenta hasta que queda básicamente hervida. Entonces, desgraciadamente, a veces tiene que haber crisis como la actual del coronavirus para que nos demos cuenta de que el talento realmente es lo que está marcando la diferencia
y es lo escaso y por eso lo más valioso. ¿Podemos organizarnos de otra manera? Bueno, pues como estabas diciendo, Iván, el teletrabajo nos ofrece muchísimas posibilidades. En realidad, por lo menos en la legislación laboral de mi país, lo que estamos haciendo no es teletrabajo, porque según el Estatuto de los Trabajadores, que es la ley laboral que nos incumbe, el teletrabajo es una actividad voluntaria. Y ahora el teletrabajo está dentro de ese estado de alarma que nos impide movernos, estar fuera de casa. Hubo un estudio muy interesante que os recomiendo, está en Internet, el libro blanco del teletrabajo en España, que financió el Ayuntamiento de Barcelona de 2012, verano de 2012, que ya indicaba que cuando se produce este teletrabajo, cuando se aprovecha la tecnología para trabajar hasta un 40% del tiempo de la semana laboral fuera de la oficina, puede ser en casa, puede ser en algún otro sitio, y hay iniciativas muy interesantes para trabajar incluso en otras oficinas, pues lo que ocurre es que aumenta la productividad hasta un 50% más. Y eso es bueno, evidentemente, para el propio trabajador, para el profesional, porque mejora su conciliación, su equilibrio de vida. Es bueno para las empresas, porque son más productivas y más rentables. Es bueno para el planeta, porque al haber menos tráfico, sobre todo en horas punta, lo que se produce es una disminución del CO2, como estamos viendo ahora. Dentro de la mala noticia del confinamiento, estamos viendo imágenes de Venecia, de Roma, de Milán, de Madrid, de Nueva York, de muchas partes del mundo, de Londres, donde precisamente por esta crisis del COVID-19 estamos viendo que el planeta vuelve a respirar y vuelve a resurgir. ¿Cuál es el gran hándicap, el gran problema del teletrabajo? Que hemos creado una serie de mandos intermedios, y esto no es solo una responsabilidad o una culpa de ellos, sino todo un sistema organizativo dedicado al control y no a la confianza. Y esto es problemático porque, claro, primero tenemos que seleccionar por confianza, tenemos que hacerlo bien, meritocráticamente. Y si hemos seleccionado a los profesionales por confianza, ¿por qué desconfiamos de ellos con un sistema de muchos controles que, entre otras cosas, es presencialista? En España es uno de los 2 países más presencialistas de Europa y lo sufrimos considerablemente. Y muchas veces por la desconfianza de los mandos intermedios y no pocas veces de los propios directivos. Entonces, en lugar de teletrabajo, deberíamos hablar de telos trabajo. Mi coach favorito es Aristóteles, aparte de un grandísimo pensador, era un hombre muy práctico, él estuvo 20 años en la academia con Platón, cuando estaba en búsqueda activa de empleo, porque Platón no le legó la academia, el rey de Macedonia, Filipo II, pues hizo que fuera el coach, el entrenador de su hijo Alejandro, y 6 años después Alejandro era Alejandro Magno, que había conquistado el 90% de la tierra conocida en aquel momento. ¿Qué es telos? Pues que toda actividad debe ir dirigida a un fin. Por lo tanto, tenemos que reconsiderar, y esta es la segunda recomendación, el trabajo, el empleo, desde un propósito. El propósito ahora está de moda, hablamos de Purpose Driven Organizations, ha sido incluso portada de la revista de negocios de Harvard, pero tenemos que ir mucho más allá. Tiene que ser una nueva propuesta de valor, no solo de atracción, sino también de fidelización y del propio sentido de la empresa. Una propuesta, lógicamente, que nos obliga a replantear estratégicamente la empresa cuando acabe el coronavirus, y acabará antes que después, es decir, pronto, pero plantear esa finalidad, ese propósito, ese para qué hacemos lo que hacemos en las compañías. Tomarnos test rápidos también, luego hablaré de ello, de los propios mandos intermedios, porque lo que tienen que hacer es llevar la iniciativa, inspirar, integrar, ser imaginativos, intuitivos, y no tanto dedicarse a controlar, porque la tecnología ahora mismo nos permite tener en tiempo real la información, por lo tanto, eso no tiene validez. Y también los propios empleados, muchos de ellos, en lugar de dedicarse a obedecer, ser responsables de sus objetivos, de sus resultados, y a partir de ahí lograr lo que la empresa se propone. Siguiente punto, tenemos que repensar la mentalidad bélica, esta mentalidad bélica que ahora se está utilizando tanto, que puede tener algunas ventajas, pero que también tiene inconvenientes. Y sobre todo repensar la libertad en las organizaciones. Uno de los pensadores más interesantes de nuestro tiempo es Yuval Noah Harari, el pensador israelí de moda, con varios libros, Sapiens, Deus, etc. Y hace apenas unos días en el Financial Times hablaba del mundo después del coronavirus. Y este joven de 44 años, este pensador israelí, como decía, básicamente decía que nos vamos a enfrentar a 2 dilemas muy importantes.
Uno es el surveillance, es decir, el dilema de la vigilancia. Estamos admitiendo, por ejemplo, que la tecnología nos pueda controlar si estamos en el domicilio o hemos salido, lo cual puede ser ventajoso desde el punto de vista de la salud, pero cuidado con medidas provisionales que en términos de control de la población puedan convertirse en medidas para siempre. De hecho, él comenta el caso de que algunas de las medidas en su país, en Israel, de 1948, el principio de la independencia, se ha mantenido más de 70 años después. Y luego el segundo dilema, el segundo debate, es el de la responsabilidad y la solidaridad global frente al aislamiento nacionalista. Y también corremos el riesgo de que este aislamiento, pues después de que hayamos pasado el coronavirus, sea muy peligroso, no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos y en términos sociales. En este pensamiento, José Antonio Marina, el filósofo español, gran amigo y al que admiro de hace muchísimos años, pues hablaba hace unos días del elogio de la guerra, lo cual puede ser un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, se refería a Emmanuel Macron, al presidente actual de Francia, de la República Francesa, que ha dicho estamos en guerra, digamos, evocando toda la historia de Napoleón o de Gaulle, de los grandes generales, de los grandes guerreros de su país, que puede tener ventajas para inspirar a la población y la solidaridad. El propio Immanuel Kant, un gran defensor de la paz, se quejaba en un momento dado de que poblaciones que llevaban años sin tener esos problemas podían acomodarse demasiado, pero cuidado porque, como por ejemplo Esteban González Pons, el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, gran amigo de Venezuela, puso de manifiesto hace unos días en el Parlamento Europeo, esto no es una guerra, esto es una pandemia. La pandemia se debe combatir efectivamente todos juntos, pero cuidado con este lenguaje bélico que a veces puede ser peligroso. Y el tercero de estos pensadores, a la hora de repensar la mentalidad bélica y la libertad, pues es este pensador coreano, Byung-Chul Han, que trabaja en Alemania, que es muy crítico con la sociedad contemporánea, habla de la sociedad del cansancio en algunos de sus libros, habla de una autoexigencia que nos puede llevar a flagelarnos, a volvernos depresivos, volvernos fracasados, y eso es enormemente peligroso. Por eso debemos repensar esta mentalidad bélica y debemos repensar las ventajas de la libertad, evidentemente. Siguiente punto, la confianza. La confianza debe ser el gran baluarte, el gran activo que debe salir fortalecido en estos momentos, como yo digo, TCV o TCB, que es tras el coronavirus. Confianza. Debemos conseguir que la dirección, especialmente la Dirección de Recursos Humanos, sean los inspiradores en jefe de la confianza. Porque, como dice José María Gasalla, un pensador también compatriota, el gran maestro de la confianza, que espero que pronto también pueda estar en Venezuela con todos ustedes, la confianza es el sentimiento que se genera cuando se dice la verdad y cuando se cumplen las promesas. Esa libertad que debemos repensar está basada, está facilitada, sobre todo en el desarrollo de la confianza. Y como decía Stephen Covey, la confianza es una cuenta corriente emocional. Tiene depósitos de confianza, tiene reintegros de confianza y por lo tanto tenemos que alimentarla. Paul Sack, desde la neurociencia de la confianza y el estudio de la oxitocina como hormona de la confianza, pues nos ha demostrado, también lo ha publicado en Harvard Business Review, que las empresas que están en el percentil a partir de, con el decil cuarto, a partir del 25, tienen respecto a las de menos confianza, las menos fiables, hasta un 50% más de productividad, tiene un 40% menos de lo que nosotros llamamos estar quemados, burn out de los propios trabajadores, genera en términos de compromiso en 106% más energía en el trabajo y por eso ese aumento del 50% de la confianza, un 74% menor estrés y un 29% de mayor satisfacción, bienestar y felicidad con la vida. Y no olvidemos que las personas felices son el triple de creativas. Por lo tanto, desde estas investigaciones recientes, repito, tenemos que generar confianza. Los discursos de liderazgo tienen que ir hacia la confianza. Y todas las políticas de recursos humanos deben manar e ir hacia la confianza. Y esto no es una palabra vacía, hueca, intangible, sino realmente lo que marca la diferencia y lo tenemos que medir. El Instituto Edelman, a nivel mundial, ha demostrado, después de 20 años de investigación, con 2 millones de respuestas en 145 países, con 80.000 revisiones de empleados, que la confianza es vital
para todos los grupos de interés, para los consumidores, para los propios empleados, para los gobiernos y reguladores, para los inversores, para el mercado en su conjunto, para la cobertura mediática, para la resiliencia contra el riesgo que ahora necesitamos tanto. Por lo tanto, la confianza es vital. ¿Y cómo estamos en términos de confianza? Pues se acaba de publicar este barómetro hace apenas unos días y para Edelman la confianza es la suma de integridad y de competencia, es decir, saber lo que tienes que hacer, demostrarlo y, por supuesto, un comportamiento ético, un comportamiento íntegro. Y, bueno, vemos que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales del sector terciario, pueden demostrar cierta ética, está en la zona positiva, sin embargo, se las ve como poco competentes. Las organizaciones empresariales a nivel mundial son más competentes y, sin embargo, pues no demuestran demasiada ética, están por debajo de la línea en términos negativos. Por eso estamos hablando cada vez más de valor compartido, que es utilizar criterios empresariales para propósitos de solidaridad, de generosidad más propios anteriormente de las ONGs. Pero luego tenemos los medios de comunicación percibidos como poco competentes y poco éticos, y en la cola de toda esta admisión a nivel mundial, prácticamente ningún país se libra de ello, tenemos a los gobiernos, tenemos a los políticos, muy bajos en competencia y muy bajos en ética también. Hasta 40 puntos por debajo de lo que sería positivo en términos de competencia y prácticamente 20 en términos de integridad, de ética. Ya estamos compitiendo en economías de las plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que cualquiera de nuestras empresas es global en la medida que tiene una web, en la medida que trabaja por Internet, en la medida que puede pues, nutrir a cualquier país del mundo. Y esto es una enorme ventaja para Venezuela, para las empresas de Venezuela, especialmente en estas dificultades, pero tenemos que aprender a generar confianza, porque al final el gran parámetro, como dice Tien Tzuo, que es uno de los fundadores de Salesforce y ahora CEO de Zuora, para estar suscritos es la repetición de nuestros propios clientes. Si pensamos en Netflix o en Spotify, el propio Salesforce, lo que quiere es mantener clientes que siempre sean clientes de estas compañías. Y para eso la confianza de nuestros empleados es la que debe transmitirse a la confianza de los clientes. Y también estos días David González Natal, que es socio de Llorente y Cuenca en todos estos temas de exigencia, todos estos temas de engagement que mencionaba antes, hablaba de tendencias actuales en las marcas y en los consumidores. Tenemos que ser cada vez más flexibles en la estrategia porque nadie a 31 de diciembre podía predecir este coronavirus. Tenemos que anticiparnos, es decir, tenemos que salir muy bien planificados. Como decía el general Eisenhower, los planes pueden fallar, pero la planificación lo es todo. Hemos de co-crear, colaborar con los consumidores, con nuestros clientes, comprometernos cada vez más con la sociedad, porque sobre todo las nuevas generaciones están muy alertas en esto, tener un advocacy, embajadores de la marca muy estable y ser radicalmente auténticos, porque en esta importancia de la confianza, si esa confianza se merma, si esa confianza se pierde, la reputación puede dar hasta al 30% el valor de las compañías. Por lo tanto, la reputación es más importante que nunca. No será la última pandemia. ¿Y cómo nos preparamos para la siguiente? Pues Jared Diamond, que tiene un libro sobre armas, gérmenes de acero, en el que demuestra muchas veces que estos virus han sido más dañinos para poblaciones indígenas, por ejemplo, que las propias armas, nos advierte de que a la medida que se consumen animales, como ocurre en algunos países asiáticos, de Oriente, y se consideren además en la medicina tradicional, pues tótem, símbolos, etcétera, estamos, digamos, expuestos a enfermedades zoonéticas de transmisión de la parte, digamos, de los animales a los humanos, pues entonces tenemos que estar prevenidos. Probablemente este golpe va a ser tan fuerte que nos va a hacer estar atentos siempre. Y Peter Diamandis, el fundador y actual presidente de Singular University, una de las cosas que nos está diciendo, y es importante para los directores de recursos humanos en su función, es que atendamos al sistema inmunológico. En la parte de alimentación, en la parte física, en la parte mental, en la parte de ejercicio físico, en la parte de valores también, espiritual, y en la parte, evidentemente, de concentración de todo tipo. Tenemos que acabar, como decía antes, con la burocracia ya. La tecnología nos lo permite y lo que tiene que cambiar es la mentalidad. Y Xavier Marcet, otro gran pensador, que escribe todos los domingos en La Vanguardia, en Barcelona, decía que antes el tablero de ajedrez
venía definido por la complicación, pero que ahora viene definido por la complejidad, por muchas variables. Y por importante que haya sido nuestra empresa, ahora el tablero es abierto, es la globalización 4.0, viene marcado por la agilidad más que por la dimensión, y él muy radicalmente decía, se acabó la época dorada de la jerarquía, de la burocracia y de la lentitud. Bueno, pues con el coronavirus, desde la función de recursos humanos, yo creo que esto deberíamos tener muy claro. Necesitamos emprendedores. Se acabó esta época donde lo importante ha sido la burocracia, la jerarquía, la lentitud, supuestamente por la seguridad de la empresa, porque no va a haber margen que eso lo resista. Y por eso Marta Grañó dice que emprender es una actitud. Y luego comentaré algo más respecto a Marta Grañó. Hace 100 años, por una parte, Max Weber en Alemania cantaba las ventajas de la burocracia, que en buena medida llevó a la Primera Guerra Mundial, y al otro lado del Atlántico, en el norte, Frederick Taylor, ingeniero, hablaba del management científico, de la organización científica del trabajo, del control de métodos y tiempos, que básicamente propuso y logró implantar en el Fordismo, con Henry Ford, la cadena de montaje. Una supuesta eficiencia que para aquella época era muy valiosa y probablemente ese ha sido el gran invento desde el punto de vista del management de todo el siglo XX, pero estamos ya entrando en la tercera década del siglo XXI. Por lo tanto, esta burocracia ya no tiene el valor que tenía. Porque además, lo que estamos demostrando en este aprendizaje con el coronavirus es los sesgos cognitivos, que es un concepto de 2 premios Nobel de economía, aunque psicólogos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, que nos hablan, por ejemplo, de esa soberbia inconsciente que tenemos pensando que esto puede pasar en otros países, pero no va a llegar a nosotros. Ese sesgo de confirmación, de ver alguna noticia aislada y tomarla como el todo. El efecto Pigmalión, evidentemente, de las expectativas que podemos tener respecto a nuestros trabajadores, a nuestros profesionales. O el efecto halo, en el que la percepción en una pequeña parte nos indica la percepción holística, la percepción sobre todo. Y también hay buenas noticias. Noam Spencer, experto en resiliencia, escribía hace unos días que estamos demostrando en el mundo que cuando no es cuestión de arbitrariedad, sino de responsabilidad, somos más resilientes, nos adaptamos mejor, y Venezuela da un ejemplo al mundo todos los días de lo que nos podemos creer. Aprovechemos esa resiliencia para cuando todo esto amaine o acabe. Y voy con Marta Grañó, que sé que ha estado en Venezuela pues justo antes de esta pandemia, o cuando todavía aquí no se había declarado el estado de alerta. Ya sabéis que tanto tiene 2 libros publicados que recomiendo. Vamos, sobre iniciativa emprendedora, y Somos malas madres. Ella dice que amar es un verbo que se conjuga demostrándolo. Esto tenemos que llevarlo a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestras amistades y a nuestros compañeros también. Y que ese emprender, esa iniciativa emprendedora, es elevar tus sueños al plano de la realidad. Marta ha hecho como profesora de SADE y la Universidad de Lérida, de Lleida, y luego como consultora, muchísimos procesos de intervención en compañías, y me decía el otro día en conversación telefónica que muchas veces la dificultad ni está en la tecnología, ni está en la metodología Agile, está en la dificultad de jefes jerárquicos de siempre que no se encontraban nada cómodos trabajando en un equipo donde no podían imponer esa jerarquía. Finalmente, en este apartado, pues aceleradores del aprendizaje. Tenemos que tener idealmente al director de recursos humanos como Chief Learning Officer, como el encargado de la confianza, del compromiso y del aprendizaje, darnos cuenta de lo que está pasando, la conciencia, tener un modelo de liderazgo propio, un enfoque completo, holístico desde las disciplinas de Peter Senge, superar barreras del aprendizaje, convertir a la dirección un equipo de alto rendimiento, apostar de verdad por una cultura corporativa de confianza, desaprender para reaprender, reinventar este ciclo estratégico de talento desde la entrada de los profesionales hasta la salida y centrar toda la organización en el talento. Porque, como me gusta decir, el talento que no se aprecia realmente se deprecia. Y ya vamos con los últimos. Verificar la coherencia en personas y en empresas. Minerva Piquero, por ejemplo, que es una periodista con una larga experiencia, en un artículo reciente en redes, se quejaba del alarmismo de muchos medios de comunicación. Ella decía, pensad en nuestros padres, porque, bueno, si solamente por el morbo, por aquello de que el cerebro humano valora el triple lo negativo que lo positivo, pues lo que vemos, por lo menos en esta parte del mundo, yo diría que en todo el planeta, es un exceso de alarmismo que, como veíamos antes, ni es muy ético ni tampoco ayuda mucho
a esa confianza, tal como la mide Edelman. Creo que tenemos que recuperar desde la filosofía y la gestión de recursos humanos dos grandes escuelas de pensamiento. Los estoicos, escuela de principios de siglo I, seguidores de Aristóteles, que básicamente creían en el destino, pero también una vida digna de ser vivida, y los japoneses, la filosofía Chōwa, la filosofía de la búsqueda, Chō, de la armonía, del wa, de la armonía en todo lo que hacemos. Y por eso, el otro día en LinkedIn comentaba que más que liderar como Churchill, grandes discursos, evidentemente él contribuyó al final de la Segunda Guerra Mundial como pocos y al final de los aliados, pero no está muy claro si había una coherencia en sus comportamientos, pues el liderazgo de Marco Aurelio. Marco Aurelio tuvo que sufrir la gripe antonina, que hablaba antes del año 165 después de Cristo, y lo hizo primero poniendo al mando médico a Galeno, al mayor médico de la antigüedad, de la época, para toda la parte técnica, y él dedicarse básicamente al liderazgo político y al liderazgo económico. Por lo tanto, separando un liderazgo técnico que no era el suyo del liderazgo que realmente debía mostrar como emperador. Básicamente, pues yendo en ese caso a los hospitales, a las tiendas de campaña, a las zonas, dando ejemplo, que es lo más coherente, y también ayudando desde el presupuesto del propio Imperio Romano, vendiendo hasta las joyas de su esposa, de su emperatriz, para lograr ayudar y, por ejemplo, costear todos los funerales, todos los entierros de millones de personas a lo largo de todo el Imperio Romano. Se calcula que el 3% de la población del Imperio Romano falleció como consecuencia de la gripe antonina. Según Xavier Petiví, experto en comunicación, estamos viendo todo tipo de liderazgos o no liderazgos en estos momentos. No he querido incluir, evidentemente, ni España ni Venezuela, pero todos nos podemos hacer una idea. El liderazgo ingenuo de Boris Johnson, pensando que esto no era nada y había que defender la economía, él mismo ahora mismo está hospitalizado. El liderazgo que Xavier Petiví ha llamado humanista puede parecer un poco pesimista, pero dando un buen ejemplo, Angela Merkel haciendo la compra con las medidas de seguridad adecuadas, diciendo, que apelando a la responsabilidad de sus conciudadanos, de los alemanes, el del general que veíamos antes, Emmanuel Macron, el del pionero Manuel Conti, que en Europa le ha tocado, pues, básicamente abrir la senda porque es donde mayores casos se han dado en el continente de esta pandemia, el ultranacionalista Donald Trump o el antiguo profesor, el pedagógico, el docente, Justin Trudeau, que son modelos distintos de encarar, por lo menos desde los gobiernos, lo que nos está pasando. Según Silvia Damiano, About My Brain, que es la mayor experta en neuroliderazgo, la que mejor mide el liderazgo inspirador, integrador, imaginativo, intuitivo, a pesar del duelo, a pesar de este dolor que provocan los fallecimientos, Silvia, el otro día también hablaba con ella, ya está en Gold Coast, en Australia, es la mayor oportunidad de aprendizaje de la historia. Pero tenemos que creérnoslo, desde las direcciones de recursos humanos y desde las compañías. Y quisiera acabar esta parte con un liderazgo positivo. Portada de Time, recientemente, de principios de abril, el cocinero asturiano José Andrés, que a diferencia de Trump no se dedica a hablar, se dedica a hacer y está ayudando con su ONG, con World Central Kitchen, en todos los sitios donde hace falta, donde hay catástrofes en estos momentos. Lo ha hecho también en Haití, lo ha hecho en catástrofes anteriores, y ahora es un ejemplo de misión quijotesca, por eso sale casi con una lanza, con un escudo, pero vestido de cocinero, para ayudar a los demás, que es de lo que se trata. Bueno, impulsar la democracia y el humanismo. Daniel Innerarity, el pensador, ya nos había advertido de que esta democracia se había quedado desfasada, tanto en su lenguaje como en su actuación. Y Adela Cortina, experta en ética, también nos había dicho que, por ejemplo, en estos momentos no nos conmueven por igual todas las muertes, que estamos sufriendo de lo que ella llama aporofobia, el rechazo al pobre, lo cual, en un mundo de solidaridad, un mundo de apoyo, pues realmente deberíamos cambiarlo. ¿Qué está pasando? Pues estamos asistiendo a la polarización en todo el planeta. Jonathan Haidt, el pensador norteamericano, habla de la mente de los justos, de la política donde hoy en día es tan visceral que prácticamente es casi imposible cambiar de bando. Cada uno tiene un bando, es muy difícil cambiar al otro. Y Srećko Horvat, el también filósofo croata, en este caso, nos advierte, nos dice que si de esta crisis no cambiamos el mundo,
acabaremos con una utopía negativa, con una distopía peor que la actual. Por tanto, todos coinciden, es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de reflexión, es una oportunidad de acción, pero lo que tenemos que hacer básicamente es mejorar. Y bueno, vamos a las tres últimas, relanzar la economía, porque como nos advierte también Emilio Ontiveros, hemos vivido de excesos en la economía en todo el mundo, de manera que nos jugamos la recuperación y la credibilidad, aprovechando la disrupción digital, pero teniendo en cuenta que la tecnología es complementaria al talento, no sustituye al verdadero talento. En trabajos de alta cualificación, por supuesto, ni siquiera en trabajos manuales de baja cualificación, donde el talento, la tecnología no lo hace tan bien. En esta crisis a nivel de todo el planeta, pues hay ganadores como Zoom, estamos viéndonos a través de Zoom, como Moderna, la compañía farmacéutica, como Clorox, Lejía, como plataformas como Disney Plus, como Patrick Jordan. Yo con mi hija cada día dedicamos un tiempo con Patrick Jordan virtualmente a la gimnasia, con lo cual se da la paradoja de que puede ser que esté haciendo más ejercicio físico del que hacía cuando no estábamos confinados. Evidentemente también son perdedores las aerolíneas, los hoteles, el turismo en general y los festivales de música que hoy en día no se pueden celebrar. Mariana Mazzucato, pensadora italiana de origen, aunque trabajando en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pues nos apela a que tengamos después de esto en una colaboración público-privada, un Estado cada vez más emprendedor y que valoremos, tengamos en cuenta el valor de las cosas. ¿Quién realmente está valorando, quién está produciendo, está generando valor, está creando valor, más importante que nunca, y quién simplemente lo está extrayendo? De forma que, y esta es la penúltima, utilizamos la tecnología a nuestro beneficio. Si comparamos España, por ejemplo, con Corea del Sur, evidentemente en el fútbol somos mucho mejores, pero una población similar, 47 millones frente a 51 de Corea, el PIB 1.300.000, 1.500.000, pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que llevamos más de 10.000, realmente más de 13.000 casos en España. En Corea ha habido 126.000, sin embargo, perdón, al revés, 126.000 afectados en España frente a 10.000 y prácticamente ya 13.000 fallecimientos frente a 183 y se ha parado la curva definitivamente en Corea del Sur. ¿Y cuál es el gran predictor? Pues básicamente lo que podamos invertir en innovación y en desarrollo. Corea invierte el triple, 53.000 millones de euros frente a 14.000, con una deuda pública que es la tercera parte, con un gasto público que también prácticamente es la tercera parte y con un déficit a nivel público que en nuestro caso es de 32.000 millones de euros y que en Corea es un superávit de 71.000 millones de euros, es decir, 100.000 millones de euros de diferencia. Y quisiera poner un ejemplo también de película coreana con la tecnología y de película española. Película coreana, Parásitos, si sois amantes del cine, Oscar a la mejor película, no solo de habla no inglesa, de todas, y ganadora de 4 Oscars este año, muy bien distribuida, llegó al público que tenía que decidir en los Oscars y un fenómeno mundial. El Hoyo, una magnífica película también española que ahora empieza en Netflix, que está funcionando muy bien, pero con una distribución a través de la tecnología, no a través del cine originariamente. Por tanto, vemos esa vulnerabilidad. Tecnología, Tecné, vuelve a ser de los antiguos estoicos y tiene que ver con una vida que merece la pena vivir. Por tanto, utilizar herramientas para nuestro propio bienestar. Y acudo a una de las últimas pensadoras que quería compartir con vosotros, Silvia Leal. Tuvimos la suerte, el honor con Lole Sala del Human Age Institute, al que te referías, Iván, de hacer por nuestra parte la última conferencia el 3 de marzo sobre tecnología y talento, una conferencia multitudinaria. Ella dice que la vida sigue, que aprovechemos la tecnología y, por ejemplo, para no contagiarnos, la robótica para poder hacer esos test que se tienen que hacer. Si comparamos la inversión en I+D en el mundo, pues ahí está en Japón, está Corea del Sur, está Finlandia también, que no han sido tan aquejados como otros países en el coronavirus. En el centro por volumen, pero no por porcentaje de la inversión, están los Estados Unidos, luego más atrás Francia y desgraciadamente pues España y luego tenemos México, Arabia, Indonesia, la India. Y este es un gran predictor de cómo nos pueden ir las cosas a nivel de los distintos países y a nivel de las distintas empresas. Hemos de invertir, hemos de rentabilizar esa inversión en innovación y desarrollo. Porque, según una fórmula ya clásica de Richard Bedhart, que durante 20 años fue profesor del MIT, experto en transformación, vamos a conseguir que nuestras organizaciones
se transformen en función de 4 variables, 4 aspectos. El grado de insatisfacción, que ahora es enorme, evidentemente, estando confinados. Pero también la visión de futuro del liderazgo, que puede corresponder más al CEO o a la alta dirección, y aquí viene la dirección de recursos humanos, los primeros pasos en este proceso de cambio. Tenemos que aprovechar muy bien los primeros 100 días cuando esto acabe para dar pasos en la dirección adecuada. Y tenemos que eliminar en la medida de lo posible desde recursos humanos esa resistencia al cambio, por ejemplo, de decir, pues eso, tenemos que refrescar la plantilla o debemos desvincular, en la medida que pueda ser, prejubilaciones, etcétera, a personas que se pueden estar quedando atrás en este planteamiento, en este propósito de la organización. Y ya finalmente, ¿qué pasará con las superpotencias? Pues sufrimos lo que se ha llamado el shock de Nixon, es decir, Nixon en el año 71, a instancias de Milton Friedman, cambió la convertibilidad del dólar con el patrón oro, básicamente porque había déficit en la economía norteamericana, y con ello pues, se ha multiplicado el número digamos, de dólares, de dinero en el mundo. La propuesta de la mayor parte de los gobiernos es precisamente seguir inyectando de liquidez al sistema, que como nos advierte Mariana Mazzucato, no va a ser la solución es el valor, el talento. Y también Nixon, en el año 72, hizo la primera visita de un mandatario estadounidense a la República Popular China, y a partir de ahí China se ha convertido en la fábrica del mundo, con las ventajas desde la eficiencia que haya podido tener, pero también con los inconvenientes de poner todos los huevos, como decía Silvia Damián otro día, en la misma cesta. En términos de inteligencia artificial, y aquí tenemos a Kai-Fu Lee, uno de los mayores expertos del mundo, están llevando la delantera, claramente, y ahora es cuando empiezan de alguna manera a contarlo. Y desde 2008, desde los Juegos de Pekín, en 2010 superaron en PIB a Japón, en 2020 están ahí peleando con los Estados Unidos, seguramente en 2030 esos dragones y serpientes, como dice el experto australiano David Cullen, pues ya harán que el PIB de China sea el mayor del planeta. Pero hay algo que nos tiene que hacer pensar, y con esto acabo. Tenemos un mandatario vitalicio como Xi Jinping en una dictadura comunista. Xi Jinping es ingeniero, es 2 veces doctor, trabajó en los campos en la Revolución Cultural, fue gobernador de Shanghái, es un, dicen, activo luchador contra la corrupción, el organizador de los Juegos de 2008, y en sus principios, desde esa meritocracia, todo está envuelto en el mismo partido, evidentemente, propone en principio el gobierno de los mejores. No debemos querer una dictadura comunista, por supuesto que no. Ahora, solo se puede combatir a la meritocracia con meritocracia, para no caer en esta frase que ahora se repite tanto de Voltaire, de que la política sea un camino de personas sin principios para dirigir a hombres o a una audiencia, a un electorado sin memoria. Por tanto, tras el coronavirus, tenemos que elegir la desesperación, que será el 90% de las personas, de las organizaciones, o la inspiración, que viene de esa visión de futuro, de esa esperanza inteligente, de esos primeros pasos para poder aprender de la situación. Y por tanto, querido Iván, mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer diferente? Tenemos la capacidad, el pensamiento para poder hacerlo, debemos tener la voluntad, la valentía, el valor para poder lograrlo. Muchísimas gracias. Hola, no te escucho, Juan Carlos. Sí, no, decía que muchísimas gracias. ¿No se ha escuchado? No. Si puedes repetir, por favor, que esa parte no se escuchó. No, decía al final que tenemos o bien la desesperación o bien la inspiración. 90% de personas y de empresas, desgraciadamente, caerán a la desesperación esperando que alguien le resuelva el problema. Debemos apelar a la inspiración, que es la visión de futuro, y dar primeros pasos de transformación en la dirección adecuada. Y básicamente os daba las gracias. Buenísimo, Juan Carlos. Oye, que me encantó muchísimo. De verdad que quisiera agradecerte. Yo no sé en términos tecnológicos cómo uno da un aplauso aquí, pero bueno, yo... Bueno, el aplauso lo siento, así que gracias. Gracias. No, de verdad que muchísimas gracias. De verdad que me encantó, sobre todo porque la profundidad de lo que está ocurriendo va a estar limitada en función de la filosofía y las convicciones que rodean a cada uno de los actores, tanto en el mundo empresarial como personal. Es decir,
hay una profundidad que aquellos que le saquen mucho provecho y que hurguen en lo más profundo probablemente tengan los mejores beneficios de un problema tan serio como esto. Me encantaría muchísimo abrir algunas preguntas. Yo te tengo una pregunta muy sencilla, Juan Carlos. En términos, digamos, ahorita se plantea un debate, yo no sé si es una dicotomía o vale la pena planteárselo en esos extremos, ¿no? El extremo económico por un lado y el extremo social o de la vida. ¿Tú crees que tenga sentido planteárselo en esos temas, en esos términos, o tienen que ser temas complementarios? ¿Cómo nos sugieres avanzar en esa aproximación mientras que tengo acá alguna pregunta del público? Gracias, Iván. Bueno, yo diría que más que dos, que un dilema, es un trilema, o sea, son tres. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, por supuesto, a nivel mundial, y es una crisis medioambiental, planetaria. Ya decíamos en Davos, la tercera semana de enero, que bueno, había que hacer algo por el planeta, claramente, porque había un momento de no retorno. Y ahora se está hablando mucho de esa correlación entre este coronavirus y aislamiento y lo que está pasando con el planeta, es decir, limpiando el planeta porque estamos en casa. Estamos viendo cisnes en los canales de Venecia, estamos viendo delfines, estamos viendo ciervos que vuelven a las ciudades, curiosamente. Por lo tanto, existen estos tres parámetros. Y desde la empresa y desde la persona, como muy bien decías, debemos actuar en los tres parámetros. En el parámetro personal de la memoria y de la responsabilidad, incluyendo la responsabilidad con nuestro propio sistema sanitario, con la mejor energía, porque, bueno, estamos viendo que afecta a nivel mundial a personas de más edad, evidentemente, a personas con dificultades respiratorias, a personas con sistemas inmunológicos, y por eso decía Peter Diamandis de Singular University, el estar, pues, más, digamos, mejor, más en forma. Las empresas también tienen que estar en forma, por lo tanto, no podemos permitirnos, pues, mandos intermedios y direcciones que trabajen en silos, que no aporten valor, que solo se dediquen al control, que no aprovechen la tecnología, que no confíen en sus propios colaboradores. No hay margen que pueda soportar esto en la crisis económica. Y debemos exportar al mundo, porque toda empresa venezolana es una empresa global, es una empresa que haciendo lo mejor que nadie, siendo muy competitiva, pues a través de una página web y con sistemas de distribución lo puede lograr. Por tanto, el mundo es ancho. Yo no sé si ustedes están viendo Netflix, si están viendo en Netflix La Casa de Papel. La Casa de Papel es un fenómeno mundial. Es una serie de las dos primeras temporadas que fracasó en España, que no tuvo público, que Netflix la compró como, bueno, para tener en catálogo, y que ahora mismo, aquello de la resistencia, el achao, la canción y todo, pues es un fenómeno global. Es decir, necesitamos distribuirnos en todo el planeta. Y luego el propio medio ambiente, es decir, Venezuela, que cuando salga de todo esto saldrá fortalecido, porque merece un turismo maravilloso, porque tenéis una naturaleza verdaderamente privilegiada, pues tenemos que aprovecharlo también frente a otras zonas del mundo, la vieja Europa, que realmente en el turismo pues está ya muy agotado, porque más allá de las maravillas artísticas, pues en términos de medio ambiente ha sufrido demasiado. Entiendo. Genial, Juan Carlos. Mira, me gustaría abrir un poco las preguntas. Tenemos una pregunta de Héctor Rodríguez sobre el tema de la confianza. Y Magnífico. bueno, dejo a Héctor libre para que pueda hacer la pregunta directamente. Hola, Héctor, buen día. Buen día, ¿me oyen? Sí. Okay, la pregunta, buenos días y muchas gracias por todo. La pregunta es el tema de la confianza en estos momentos de trabajo virtual. ¿Cómo hacer crecer el trabajo virtual entre los colaboradores sin perder el control de las actividades, sin perder el control del negocio? Muy breve, por favor. Gracias, Héctor. Bueno, yo diría que el control lo tenemos que llevar solo al resultado. Es decir, corregir y aprender si los resultados no son los deseables. Y yo lo que estoy viviendo, me están contando, es que todavía hay mandos intermedios que están pidiendo reportes constantes, diarios, del proceso, no del resultado. Y eso es un signo de enorme desconfianza. Y cuando el ser humano se siente que no confían en él o en ella, pues básicamente se defiende. Si se defiende, desde el punto de vista del propio cerebro, no está dando su mejor versión. Entonces, para recibir confianza de nuestra gente, tenemos que otorgar confianza.
y repito, corregir cuando la confianza en la que hemos puesto pues no se ha cumplido, pero no antes, porque desde el sistema taylorista, desde la burocracia de Max Weber, lo que hemos desconfiado es durante el proceso y no nos lo podemos permitir. Además, tenemos tecnología para ir comprobando que va bien. Genial, genial. Buenísimo. Aquí están hablando, hay muchas preguntas relacionadas ahorita al tema de las emociones y también hay otros elementos también espirituales que nos están mencionando por acá. Voy a permitirle darle la palabra a Rómulo Rubio, gran amigo y también líder empresarial de Venezuela, que haga su pregunta directamente. Rómulo, cuéntanos un poco cuál es tu duda. ¿Me escuchan ahora? Buenos días. Buenos días, Rómulo. Sí, encantado. Juan Carlos, un placer claro. haber sido invitado. Mira, muchas gracias a ti. Primero agradecer, bueno, como siempre, los conocimientos y toda la experticia que transmites. De alguna manera, y a eso va enfocado mi pregunta, y es lo que estoy tratando de transmitir a las personas que tengo cerca. Yo lo veo como una gran oportunidad, entendiendo que hay gente que está pasando mucho sufrimiento y eso nos apena mucho, pero de que los pequeños nos equiparemos a los grandes a base de talento, a base de saber tomar las herramientas. Es decir, yo veo esto como una tabula rasa a partir de la cual el mundo no solo no va a ser el mismo, sino que presenta unas grandes oportunidades para los que tengan los más grandes talentos, no importa que sus economías sean pequeñas. ¿Tú cómo aprecias eso? Absolutamente de acuerdo, Rómulo, contigo. Por eso hablo de resetear, de tabula rasa. La competición ya no está entre pequeños y grandes, porque lo que quiere realmente el cliente, el consumidor, y por eso la economía de la suscripción es confianza. Y volvemos a la conexión de antes. Entonces, ¿quién va a vencer en esta competición de confianza? Las empresas ágiles. Y normalmente es más probable que una empresa de dimensión más pequeña sea ágil que una gran compañía. Entonces, la eficiencia, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Alibaba? Pues poder distribuir cualquier producto del mundo de compañías muy pequeñas en todo el planeta, con todo ese tiempo. Entonces, ese propósito que en su día destacó Jack Ma, nos beneficia a todos, porque todos podemos vender por Amazon, por Alibaba, por las grandes plataformas a nivel mundial. Pero claro, esa enorme ventaja, esa enorme oportunidad, que tú decías, Rómulo, tenemos que aprovecharla. Es un deber moral, precisamente para ayudar a esas personas que ahora están sufriendo tanto. Son personas que, pues por ejemplo, con las dificultades tecnológicas que sé que tenéis en Venezuela, ahora mismo hay muchos cursos abiertos, hay muchos cursos gratuitos que tenemos que aprovechar en español, en inglés, en la medida que uno pueda hablar esos idiomas, aprovecharlos. Y tenemos que ponernos muy serios también con nuestra propia gente, con nuestros profesionales, para que sigan aprendiendo, para que generen confianza y para que compitan con toda la autoconfianza del mundo. Gracias. Gracias. Gracias, Rómulo. Gracias, Rómulo. Y bueno, una última pregunta que está por acá es, entiendo que estás separando que probablemente hay un grupo que se va a ir por la desesperación y otro por la inspiración. ¿Nos puedes ayudar un poco, Juan Carlos, a caracterizar cómo sería ese perfil de esas posibles empresas o personas que aprovechen esto y más bien se visualicen en un futuro distinto, mejor, y lo conecten con lo que dice Rómulo, que es el concepto de oportunidad, de decir este reseteo que nos pone a todos en un baseline, pareciera que muy parecidos, ricos, pobres, altos, bajos, y ¿cómo definirías o perfilarías a ese perfil de inspiración? Muy bien, gracias. Bueno, yo diría que igual que los países que mejor lo han hecho hasta ahora respecto al coronavirus, la clave ha sido el test rápido. El test rápido que han hecho los test rápidos para millones de personas con digamos, aplicaciones del propio celular, inmediatamente en Taiwán, en Singapur, en Japón o en Corea del Sur. Yo creo que esta inspiración en la práctica nos tiene que llevar a 4 test rápidos también. Un test rápido de liderazgo, es decir, las empresas cuyos líderes, empezando por el presidente, el consejero delegado, el CEO, tengan un test de su propio liderazgo, saldrán fortalecidos.
Evidentemente no van a tener fortalezas en todo, pero la única manera de desarrollar, sea en el coaching, sea con mayor preparación, capacitación, es con ese test rápido. De los directivos, idealmente de todas las personas que dirigen equipos, incluyendo mandos intermedios. Primer test rápido de liderazgo. Y las empresas que digan, bueno, yo simplemente voy a reaccionar, ahora no puedo dedicar recursos a esto, que en realidad tú sabes, Iván, que son recursos muy baratos para saber cuál es tu liderazgo, pues realmente van a sufrir mucho. Segundo test rápido es el del equipo. Los comités de dirección, los equipos directivos tienen que ser equipos. Y yo tengo la suerte de haber colaborado 10 años, de 2006 a 2016, con la selección española de fútbol, la que fue campeona del mundo en Sudáfrica, y todo fue equipo. Es decir, tenemos que generar sinergias, tenemos que evitar los silos, los compartimentos estancos de la dirección financiera, con la de marketing, con la de recursos humanos. No, tiene que ser de verdad un equipo y esto hay que medirlo con un test rápido. Tenemos un tercer test rápido, que es el del talento. Porque si esta nueva era la del talentismo, pues realmente el talento tiene que marcar la diferencia. Y el cuarto test rápido es el del aprendizaje. Es decir, el learnability, la capacidad de aprender más rápido que los demás. Por lo tanto, la inspiración requiere de esfuerzo, de visión y de evitar las resistencias, como antes decía. ¿Me escuchas, Iván? Iván. Sí, no sé si me estáis escuchando ahora. A ver, veo dos preguntas. Quizá Iván se quedó con internet. Bueno, pues yo no sé si a través de las preguntas hay alguna más. Veo la de Roberto Silva, ¿qué pasa si falla internet? ¿Qué otro medio? Bueno, normalmente con Zoom es por teléfono, aunque no se nos vea. Y el 90% terminan deprimidas, sí. ¿Qué podemos hacer? Plantear, bueno, tendréis a vuestra disposición este libro del virus que reseteó el capitalismo, de esta idea. Y bueno, Eduardo, veo que tú sí que lo estás escuchando, pues bueno, pues a partir de la semana que viene, de manera absolutamente gratuita, pues lo haré. Repetir los 4 test rápidos, por supuesto. Creo que tenemos que hacer un test rápido del liderazgo, y aquí no valen excusas de decir que nuestro gran jefe, el dueño, el patrón o el CEO o el directivo no lo quiere hacer. Al final es un informe de fortalezas y de oportunidades de mejora como líder, porque evidentemente el líder contagia la cultura. Primer test rápido de liderazgo. Test rápido de equipo, convertir nuestros comités de dirección en un equipo de alto rendimiento, generando sinergias. Esto se mide también de una manera rápida, en 15 minutos, como podemos hacer el test del coronavirus. Tercer test, el test de talento, es decir, nuestra gente hasta qué punto tiene las competencias adecuadas. Muchos ya las tendréis, pero, por ejemplo, veo muchos planes de sucesión que meramente están basados en la lealtad personal más que en mérito, que en estas competencias, estas cualidades de talento. El tercer test, el de talento. Y el cuarto test, el de aprendizaje. Hasta qué punto la organización puede aprender muy rápidamente, puede pasar de la reflexión a la acción. Por tanto, tenemos que salir después del coronavirus muy preparados para medir todo esto, incluso lo podemos medir antes de que lo hagamos presencialmente, y esos test nos van a ayudar a transformarnos y a reforzar y a que las compañías pequeñas, medianas o grandes compitan en los mercados internacionales. Ahí va, me veo, no sé. Sí, te escucho. Vale, sí, se cayó ahorita la comunicación, pero ya volvimos. Bueno, Juan Carlos,
Nos dejaste inspirados, más que preocupados. Qué bueno, esto fue como un bálsamo para ver un poco la luz detrás de todo esto, la luz en la profundidad y en el conocimiento. Quería agradecerte profundamente por tu apoyo, tu participación, por esta información que definitivamente espero que haya sido de alto valor para todos los que estamos, digamos, en esto de manejar empresas, manejar personas y de vivir la gerencia desde lo más profundo, que es en el fondo un fenómeno social interesantísimo que debe enriquecernos y hacernos mejores cada día. Los invito, da por favor tus señas, Juan Carlos, tu página web, toda la información para que te puedan seguir y eventualmente... Sí, mi página web es... Ajá. No, sí, como les comentaba, esto está siendo grabado, las personas van a recibir su libro, nos han notificado por acá muchas deficiencias en el tema de internet, aquellas personas que se inscribieron y no pudieron estar, le vamos a facilitar los audios y lo que son los videos, y sí me gustaría son tus puntos de contacto para que las personas puedan estar cerca de ti y bueno, tener acceso a tu información y a tu asesoría. Muchas gracias, Iván. Pues bueno, mi página web es juancarloscubeiro.com y ahí tengo un blog diario que se llama Hablemos de Talento, y desde 2007, desde hace 13 años, cada día hablo de este tipo de cosas, de liderazgo, talento, etc. Y también estoy en LinkedIn, por supuesto. Me gustaría que compartiéramos estar en LinkedIn. Y en Twitter con Juancar Cubeiro. También tengo un Instagram, pero lo trabajo menos de momento. Y pronto habrá un podcast también de conversaciones sobre estos temas, porque creo que juntos tenemos que avanzar en todo eso. Pero me encantaría que contactarais conmigo por Twitter, por LinkedIn, por supuesto por el blog. En Twitter retuiteo, como decimos aquí, muchos de los artículos y las informaciones del momento que creo que pueden ser valiosos para los profesionales, para las empresas. Con lo cual, os entera a disposición y con muchísimas ganas de corazón, porque Venezuela es mi país, de volver a estar pronto con ustedes, con vosotros y disfrutar de las arepas, de los tragos, de estar con ustedes, de la mejor calidad de vida, incluso en las dificultades actuales, que es la de Venezuela. Así es. Bueno, bienvenido. Esta va a ser tu casa y por ahí también tenemos un plan con los Roques, algo haremos por allá. Cuídate mucho, se te quiere de corazón y estamos en contacto. Feliz día, feliz semana, feliz todo. Gracias. Muchas gracias y mucha salud a todos. Gracias a ti. Felicidades. Gracias.